Martín Lutero, conocido como el monje que se rebeló y enfrentó a la Iglesia de Roma, con la publicación de las 95 tesis que sacudieron al mundo y revolucionaron toda la sociedad europea de finales del siglo XV. ¿Pero te has preguntado quién fue realmente Martín Lutero? Detrás de su famosa rebelión contra la Iglesia, se esconde una personalidad compleja, llena de contradicciones y luchas internas. ¿Sabías que luchó contra depresiones severas y crisis existenciales? ¿O que su matrimonio con una ex-monja escandalizó a la sociedad de su tiempo? En este vídeo, exploraremos el lado menos conocido de Martín Lutero, sus miedos más profundos, sus hábitos más peculiares y las decisiones controversiales que tomó a lo largo de su vida. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Evidentemente nació en una familia religiosa, el 10 de noviembre de 1483, en Eisleben. El primero de 9 hermanos. Su padre, Jan Sluder, tenía minas de cobre y fundiciones, que le permitió pagar los estudios de su hijo. Su nombre se debe a un santo. Lutero fue bautizado al día siguiente de su nacimiento, coincidiendo con la celebración de San Martín de Tours. Esta elección de nombre fue curiosa, ya que ambos hombres llevaron vidas relativamente similares. San Martín de Tours fue un soldado del ejército romano que se negó a luchar en la guerra, pues creía que matar se oponía a sus valores cristianos. El santo desafió las expectativas culturales de su época. Lutero, por su parte, retó las creencias de la Iglesia cristiana medieval y se rebeló contra las costumbres de sus superiores romanos. Cambió su apellido. Martín eligió el apellido Lutero, la forma que lo conocemos hoy, aunque no se sabe cuándo fue. Algunos investigadores sugieren que optó por Lutero debido a su similitud con la palabra griega eleuteria, que significa libertad. En la filosofía y cultura griega, este término estaba asociado no solo con la libertad física o política, sino también con la libertad del espíritu y del pensamiento. Estudió leyes. Su padre era un hombre ambicioso, que anhelaba el mayor éxito para su familia. Convencido de que su hijo mayor debía convertirse en abogado, o lo que se conocía como abogacía en esos tiempos, lo envió a las mejores escuelas disponibles. Allí, estudió gramática, retórica y lógica, disciplinas fundamentales para la formación jurídica de la época. Sin embargo, aunque cumplió inicialmente con los deseos de su padre, pronto descubrió que su verdadera vocación no estaba en el ámbito legal y decidió abandonar esos estudios, poco tiempo después. La verdadera vocación de Lutero resultó ser menos terrenal, ingresando a un monasterio para convertirse en monje. Para Lutero, las leyes representaban incertidumbre, mientras que la vida espiritual le ofrecía la oportunidad de dedicarse al redescubrimiento de Cristo y su mensaje de salvación, bases para su reforma religiosa. Sufrió una experiencia cercana a la muerte. En 1505, mientras viajaba de regreso a la universidad, Lutero se encontró atrapado en una violenta tormenta. Aterrorizado por los rayos y truenos, cayó de rodillas y rezó desesperadamente a Santa Ana, la madre de la Virgen María, prometiendo que si sobrevivía a la tormenta, se convertiría en monje. Milagrosamente, la tormenta se disipó y Lutero salió ileso. Fiel a su promesa, poco después se unió al monasterio agustino de Erfurt. Fanático de las confesiones. Se sabe que la confesión es una de las costumbres más importantes del catolicismo, arrepentirse de los pecados para alcanzar el perdón y la gracia eterna. Lutero fue un adicto de las confesiones. A menudo, pasaba horas confesando pecados, incluyendo los actos más triviales e insignificantes. Incluso el sacerdote que lo escuchaba consideraba que Lutero exageraba con su devoción. En una ocasión, exasperado por el tiempo que dedicaba Lutero a confesar, el sacerdote le dijo: «Hermano Martín, si va a confesar tanto, ¿por qué no hace algo que realmente valga la pena confesar, como matar a su madre o a su padre, o cometer adulterio? Deje de venir aquí con tantas tonterías y pecados sin importancia». Ascendió rápidamente. Luego del ingreso al monasterio, Lutero se ganó una excelente reputación gracias a su dedicación y seriedad como teólogo. Su notable desempeño lo llevó a ser ordenado como sacerdote y a ocupar el cargo de obispo de Brandenburgo. En 1508, 3 años después, fue invitado a enseñar en la Universidad de Wittenberg, donde comenzó a impartir clases y a compartir sus ideas. Para 1515, 10 años después de comenzar su carrera, las responsabilidades de Lutero crecieron considerablemente. Fue designado vicario de Sajonia y Turingia, asumiendo la supervisión de 11 monasterios en toda la provincia.
un cargo que le otorgó una considerable autoridad eclesiástica. Martín Lutero solo visitó Roma una vez en toda su vida. Fue en el año 1510. Esta visita, según los registros históricos, fue fundamental para que Lutero definiera su postura con respecto a la Iglesia cristiana. Al llegar a Roma, Lutero se sorprendió al encontrarse con una iglesia que carecía de piedad. Observó que las misas se celebraban de manera extremadamente rápida y que, además, se cobraba dinero en cada una de ellas. En un tono crítico, Lutero comentó: ellos celebran 6 o 7 misas en el tiempo que yo celebro una, y cobran dinero por hacerlo, mientras que yo no lo hago. Este viaje dejó en Lutero una impresión muy negativa, llevando a que considerara a Roma como un símbolo de corrupción e hipocresía. Se oponía firmemente a la venta de indulgencias. Una práctica común en la Edad Media que la Iglesia había adoptado con una visión mercantilista, era vender el perdón. Durante este periodo, la Iglesia otorgaba valor monetario a ciertos aspectos religiosos, siendo las indulgencias un claro ejemplo. Estas indulgencias eran presentadas como una especie de pago u honorario que, según se prometía, permitía a los pecadores obtener el perdón y acelerar su entrada al reino de Dios en el cielo, a cambio de una tarifa relativamente baja. Lutero argumentaba que esta práctica no tenía ninguna base teológica y la consideraba moralmente cuestionable. Su oposición no fue solo teórica, el monje expresó abiertamente su desacuerdo, cuando el Vaticano envió un emisario a Alemania para recolectar el dinero de las indulgencias, cuyo propósito era financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero escribió una carta de protesta al obispo. Esta carta sería la base de su obra más importante y su legado perdurable, las 95 tesis. Una parte de su obra fue escrita en un lugar poco convencional. Lutero sufría de estreñimiento crónico, lo que le obligaba a pasar largos periodos en el sanitario. Aprovechó ese tiempo de reclusión forzosa para redactar su obra. Las 95 tesis no fueron clavadas en un templo. Una de las leyendas más frecuentes sobre Lutero indica que él expuso sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. No es más que un mito, popularizado en ilustraciones. En realidad, las 95 tesis fueron enviadas al arzobispo local y eventualmente publicadas. No hay evidencias o registros históricos sobre los métodos exactos que Lutero utilizó para difundirlas. Falso secuestro. Al ser acusado de herejía y no acudir a Roma a defenderse de las acusaciones, fue excomulgado y en 1521, el emperador Carlos V pidió a Lutero presentarse ante la Dieta, como se llama a la asamblea de la ciudad alemana de Worms. Lutero expuso su oposición a las acciones de la Iglesia y reiteró sus objeciones. La Dieta concluyó recomendando el arresto y ejecución de Lutero. Preocupado por el riesgo de ser asesinado, Lutero y varios de sus seguidores orquestaron un falso secuestro que permitió a Lutero mantenerse oculto de las autoridades. Este secuestro fue en realidad organizado por su protector, probablemente Federico de Sajonia, conocido como Federico el Sabio, y fue llevado secretamente al castillo de Warburg, donde aprovechó a traducir la Biblia al alemán. Lutero se convirtió en un autor bestseller. Escribió más de 120 obras y gracias a la imprenta que permitía más rapidez y alcance en la distribución de su obra, vendió más de 14.000 copias en un solo año. Su esposa escapó de un convento. Las ideas de Lutero ganaron gran popularidad en toda Europa. Sus tesis traspasaron las barreras de la religión, llegando tanto a monjes, monjas como a otros miembros de la fe. En 1523, se informó que un grupo de monjas abandonó sus hábitos, rompió sus votos religiosos y escapó de un convento. Entre ellas se encontraba Catarina von Bora, quien más tarde se convertiría en la esposa de Lutero. Su vida en pareja rompió esquemas sociales. Finalmente, Lutero, en una época donde era el hombre el que pedía la mano en matrimonio, fue Catarina quien se lo propuso a Lutero. Al principio la reacción de Lutero fue de resistencia, sin embargo, sus allegados lo llevaron a reconsiderar su posición. Con 41 años, decidió que su matrimonio con Catarina de 26, complacería a su padre, enfurecería al Papa, causaría la risa de los ángeles y haría llorar a los demonios. Tuvieron 6 hijos y adoptaron 4 niños huérfanos. Fue el creador del catecismo. El catecismo es la base de la educación religiosa católica, esencialmente, es como un manual de la religión basada en las Sagradas Escrituras. Lutero creó 2 catecismos, uno grande, destinado a los líderes religiosos, y otro pequeño, dirigido a las personas que desearan aprender la religión por su cuenta, facilitando su aprendizaje.
creía en el demonio y se aceptaba pecador. Lutero creía firmemente en la existencia del demonio y afirmaba haber tenido experiencias directas, pues sentía que el diablo había intentado sembrar dudas en su fe. Estaba convencido de que el demonio empleaba todos los medios posibles para perturbar a la Iglesia y llevarla a la destrucción. Lutero decía que era crucial estar alerta ante la presencia del demonio, quien según él, prefería que los creyentes ignoraran su existencia. A pesar de ser visto hoy en día como un héroe o una figura destacada, Lutero era consciente de ser un pecador y reconocía sus propias fallas. Era conocido por ser obstinado en sus ideas y trataba de imponer su doctrina sobre las demás personas, lo que a veces perjudicaba la unidad del movimiento reformista. Lutero fue antisemita. En sus primeros años como reformador, Lutero se oponía al maltrato de los judíos, probablemente creyendo que este trato adverso obstaculizaba su conversión al cristianismo. Sin embargo, con el tiempo, su posición se volvió mucho más agresiva y radical. Lutero llegó a considerar el judaísmo como una falsa religión. Frustrado por no lograr su conversión, hizo declaraciones extremadamente ofensivas, comparando el corazón judío con un palo, una piedra, el hierro y el demonio. En 1543, Lutero propuso 7 medidas drásticas contra la población judía en Alemania, que incluían la quema de sinagogas y escuelas judías. Rechazado por la Iglesia protestante hoy en día. Sufrió numerosas enfermedades. Sus últimos años estuvieron plagados de dolencias, incluyendo la enfermedad de Meniere, que causa vértigo incapacitante y pérdida de audición. También desarrolló cataratas en un ojo. Entre 1531 y 1546, su salud empeoró significativamente, padeció cálculos renales y en la vejiga, artritis, y una infección auditiva que le reventó un tímpano. En 1544, comenzó a sufrir de angina de pecho. Estos constantes problemas de salud afectaron su ánimo y actitud, y sus últimos escritos son probablemente los más agresivos de toda su obra. En la noche del 17 de febrero de 1546, comenzó a tener fuertes dolores en el pecho. Sus allegados le preguntaron si estaba listo para morir y confesar su doctrina. Lutero dijo que sí, y rezó. En la madrugada del 18 de febrero, falleció a los 62 años. Aunque Lutero causó un impacto negativo con algunas de sus ideas, no cabe duda de que su rol religioso fue fundamental para la configuración del cristianismo actual. ¿Qué opinas de Martín Lutero? Déjanos saber en los comentarios.